Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, perdón la demora. Sí, Ya son y ¿cómo 20 anda Carla? ¿Todo de bien? actividad en el salón y estábamos esperando para comenzar. Y bueno, gracias por estar presentes. Hay 19 participantes. La verdad que siempre se van sumando en el transcurso de la charla. Así que bueno, gracias por estar a los que están en el Zoom, los que están presentes acá también. Y bueno, hoy es la penúltima jornada que vamos a tener. La de hoy es de dolor en pediatría, específicamente en pacientes crónicos, y también sedación en procedimientos dolorosos, ¿no? Cómo actuamos nosotros en las salas donde estamos, ya sea en pediatría o en cuidado intensivo, cuando tenemos que hacer un procedimiento y no queremos que el paciente sufra, ¿no? Hoy en día creo que no se admite realizar una punción o un procedimiento que le genere dolor a un niño a lo criollo, como se hacía antes, agarrándolo entre dos o tres. Eso ya no existe más, eso no se debe hacer. Entonces tenemos que aprender de los que saben, de los que están en la temática, apoyarnos. Los servicios tienen que buscar apoyo, buscar ayuda y ver cuál es la forma más respetuosa, ¿no? de trabajar con los niños y con las familias. Así que bueno, en el día de hoy están convocadas expertas en el tema, como es la licenciada Claudia Ferreira, ¿no? Ella es especialista en lo que es cuidados de paliativos y referente de paliativos en el Uruguay, así que es un honor tenerla con nosotros acá. También la licenciada Valeria Barreto, que forma parte acá del equipo de cuidados paliativos del Hospital Policial, y también tiene amplia experiencia en el tema, aparte de fisioterapeuta, y bueno, ni que hablar que es un valor para nosotros tenerla en el equipo de acá del Policial. Así que bueno, vamos a dar comienzo, vamos a estar hasta las 15 con esta actividad, así que bueno, aprovechenla y bueno, bienvenidos como siempre. Hola. Bueno, como bien presentó Carla, vamos a hablar de dos temas importantes que son el dolor en pediatría, en el usuario crónico y la sedación en procedimientos dolorosos. Bueno, vamos a presentar primero los objetivos de esta actividad. Primero vamos a reconocer mitos y creencias respecto al manejo del dolor, definir dolor, determinar las escalas adecuadas para evaluar el dolor según las características del usuario y también las formas de valorar el dolor según cada niño, presentar en forma breve las directrices de la OMS, que son del año 2012, sobre el tratamiento farmacológico del dolor persistente en niños con enfermedades médicas, reflexionar sobre las condiciones para un manejo efectivo y seguro de la pseudoanalgesia en procedimientos y, por último, proponer estrategias no farmacológicas y farmacológicas para prevenir y reducir el dolor y la ansiedad durante los procedimientos. Luego de plantear estos objetivos, vamos a presentar algunos casos clínicos para que el que desea pueda participar, ya sea los que están acá en forma presencial o a través del Zoom. Bueno, primero nos pareció importante plantear algunos mitos o creencias que están alrededor del dolor, que son cosas que escuchamos habitualmente sobre el dolor en los niños, sobre los fármacos que usamos para el dolor, sobre el dolor en los bebés, en los prematuros. No sé si alguien se anima a participar o sea, comentar algún tipo de mito o creencia sobre el dolor que ha escuchado trabajando o no sé, o en diferentes ámbitos. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien se anima? Carla. Por ejemplo, cosas que trabajando han escuchado sobre el dolor que se dice en los niños, no sé. Ahí está. Ahí, ahí está. Acá Ahí va, para que te acerco el micrófono. Te exageran, dice la compañera. Que exageran o hacen como más teatro, depende de la edad del niño, eso sí suelo escuchar. Perfecto.
que son mañosos, que son caprichosos, Ahí está. corren a los padres porque dicen, es porque está la madre, porque está el padre. Que no se acuerdan, no tienen memoria, no se acuerdan, no les queda. Perfecto. Excelente. Ahí estamos leyendo Que también los bebés no sienten o no recuerdan el dolor. Ahí va. el dolor. Ahí está. Muy bien. ¿Alguno más? Excelente todos los aportes. Bueno, continúo. Muchas gracias. Bueno, a ver si pasa ahí. Bueno, demora un poquito en pasar. Ahí está. Bueno, estos mitos y creencias fueron extraídos en realidad de un poco de nuestra experiencia como trabajadoras de la salud y también de dos estudios que están citados allí, que hacen referencia a una consulta que se hizo al personal de salud sobre qué pensaban sobre el dolor. Están ahí citados por si los quieren leer. Bueno, uno de los mitos es que la intensidad del dolor en el prematuro o en el recién nacido es menor que en los niños mayores, que eso sabemos que está comprobado que es un mito. En realidad, a partir de las 20 semanas de gestación ya aparecen receptores cutáneos del dolor, y a partir de las 30 semanas de gestación las vías que transmiten el dolor ya están mielinizadas, o sea que los centros de dolor ya están listos y transmiten el dolor. Después, otro mito es que los niños toleran mejor el dolor en relación a los adultos, como decían las compañeras. En realidad eso es otro mito. Los niños hasta sienten más dolor que los adultos porque sus vías de inhibición del dolor son más inmaduras, ¿no? El llanto neurológico que tanto nombramos a veces en los niños con parálisis cerebral es otro mito. En realidad los niños con parálisis cerebral cuando lloran, aparte de poder estar sintiendo dolor, pueden tener otros inconvenientes, algo emocional, siempre hay que buscar la causa, bueno, el estreñimiento, que es un problema que tienen, un problema, están mal posicionados, o sea, siempre hay una causa para ese llanto. Bueno, como decían las compañeras, los niños suelen fingir o utilizar el dolor para obtener ventajas, que es un mito totalmente. En realidad, más allá del dolor, tienen miedo de venir al hospital, los procedimientos le producen ansiedad, o sea, hay mucho más que dolor. El llanto, que a veces el llanto de los niños puede ser por miedo o manipulación de parte de ellos hacia nosotros o hacia los padres. Y creo que hay... Y otro mito que no se nombró esta vez, pero es que los opiáceos como la morfina que se utilizan para el tratamiento del dolor pueden provocar adicción. Y en realidad hay cada vez más estudios que comprueban que la morfina es uno de los mejores fármacos para el tratamiento, como vamos a hablar más adelante, para el tratamiento del dolor moderado o grave en los niños con dolor crónico, y cuando se usa en forma segura y siguiendo protocolos no va a provocar adicción. Se pueden ir aumentando las dosis en forma progresiva según la necesidad del paciente, y como efecto adverso el principal, hay estudios que lo demuestran, el principal efecto adverso de la morfina es el estreñimiento. Si se usa en forma segura tampoco provoca paros respiratorios o otro tipo de efectos. Bueno, continuamos. Perdón que demora un poquito. Bueno, esto es una frase citada de las directrices de la OMS, que dice que el dolor en los niños es un problema de salud pública de gran importancia en casi todo el mundo. Aunque existen conocimientos y medios para aliviarlo, es frecuente que el dolor de los niños no se reconozca, se ignore o incluso se niegue. Bueno, entonces en base a esto, que creo que todos lo vivimos un poco y que hay una evolución en cuanto a empezar a creer en el dolor en los niños, tenemos que cambiar nuestras conductas y hábitos y nuestras creencias, valores y miedos. Es necesario cambiar, es decir, analizar y conocer las necesidades, miedos y creencias para poder revertirlos, todos estos mitos de los que hablamos, empezar a través de la educación y a través de la formación, empezar a revertirlos.
Y este cambio de cultura necesita de diferentes profesionales, de personal de enfermería, personal médico, fisioterapia, bueno, todo el personal. Bueno, ¿quiénes se van a beneficiar con estos cambios? O sea, cuando empezamos a importarnos más, a preocuparnos más por el dolor. Se van a sentir beneficiados los niños, bueno, en este caso los que están ingresados en la unidad de cuidados intensivos, en CTI, los pacientes oncológicos, los niños que poseen cardiopatías congénitas, los niños que poseen enfermedades o secuelas neurológicas como la parálisis cerebral, los recién nacidos y los pretérminos también, y bueno, esto engloba un poco también a los niños que son pasibles de cuidados paliativos, ¿ah? Bueno. Perdón que se trancó. No. Bueno, ahora vamos a continuar, igual ya les voy comentando. Vamos a continuar un poco con la definición más actual de dolor. Pero antes quería mostrarles un estudio que nos pareció muy interesante. Es un estudio que se hizo en Australia, y el estudio se llama La experiencia del dolor en los niños. Entonces, en este estudio, entre otras cosas, se les pidió a 2 clases de niños que dibujaran para ellos qué significaba la palabra dolor, ¿no? En la parte A tenemos 2 dibujos que corresponden a niños que no tienen dolor, que en su vida, por suerte, no tienen dolor. Entonces ellos cuando les dijeron, bueno, dibujá para vos qué es el dolor, vieron que, no sé si se ve, dibujaron un paciente con una herida, una fractura, bueno, acá otra herida. Y en la parte B se les hizo la misma pregunta a niños que sufrían dolor crónico por alguna enfermedad. Y vieron que acá ya se ve más involucrado como lo emocional. Tenemos un niño como con algo en la cabeza que es como, no sé, algo le está pasando más allá del dolor, un corazón roto, un niño que está llorando con una expresión rara. Vieron que es la diferencia entre el dolor físico y ya en la otra imagen más asociado a lo emocional, ¿no? Y estos, bueno, vale destacar que estos son niños más o menos entre 9 y 11 años, son niños de Australia. Bueno, acá tenemos la definición más actual de dolor de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable que se relaciona con un daño tisular real o potencial. La incapacidad de comunicarse verbalmente no significa que no esté sufriendo dolor y necesite un tratamiento analgésico apropiado. Y como lo vamos a ver a lo largo de toda la presentación, el dolor es un fenómeno multidimensional. Tiene componentes sensoriales, fisiológicos, cognitivos, afectivos, conductuales y espirituales, ¿no? Vieron que nunca se hace énfasis en el dolor físico, sino ya de a poco se va incluyendo otros aspectos de la vida del niño y, bueno, y su familia. Bueno, primero, como esta presentación se trata del dolor crónico, nos pareció bueno diferenciar un poco qué es el dolor agudo, en forma rápida, y qué es el dolor crónico. Bueno, como sabemos, el dolor agudo tiene un comienzo como medio abrupto, medio rápido, se produce después de una lesión, generalmente es de corta duración, el dolor de 1 a 3 meses, y dura lo que dura la lesión o el problema que lo ocasiona, ¿tá? Y va a desaparecer por lo general cuando se cura esta lesión. Es diferente el dolor crónico, que es un dolor que es continuo en el tiempo, que es recurrente, es decir, que va a persistir en el tiempo, va a volver a aparecer, desaparece y desaparece, puede aparecer como un dolor agudo y después continuar. A veces puede haber una fisiopatología que lo explique, otras veces no, y va a afectar negativamente todos los aspectos de la vida cotidiana, o sea, desde lo emocional hasta lo social. Por ejemplo, un niño que concurría a la escuela, un niño que tenía amigos, un niño que salía, no sé, las actividades que puede hacer este niño, como jugar, correr, saltar, todo.
Y algo importante a destacar dentro del dolor crónico, perdón, es el dolor persistente, que es un concepto muy utilizado en los cuidados paliativos, que es un dolor de larga duración que está relacionado con enfermedades médicas, por ejemplo, el VIH, los pacientes oncológicos, los pacientes con dolor neuropático crónico, ¿tá? Y bueno, lo vamos a estar nombrando varias veces en la presentación. ¿Seguimos? Bueno, esto es algo importante, un concepto importante a incluir, es el concepto de dolor total, ¿tá? Que es algo de lo que venimos hablando. La definición de dolor total fue introducido por Cicely Saunders, que es una de las pioneras de los cuidados paliativos. Ella fue una enfermera, trabajadora social y más adelante se recibió de médico, que ella trabajaba con enfermos terminales en Londres, y fue la que creó el primer, como las primeras salas para tratar enfermos terminales a los que le fue introduciendo la morfina como tratamiento del dolor. Y ella, según las vivencias de estos pacientes, fue como creando esta definición de dolor total, donde incluye el dolor físico, el dolor emocional, el dolor social y el dolor espiritual, ¿tá? Bueno, el dolor físico, como ya hablamos, habla de la patología en sí, de la lesión, del daño tisular. El dolor emocional hace referencia, bueno, a todo lo que el niño deja, el miedo a ir al hospital, el miedo a los procedimientos, el miedo a que lo pinchen, la ansiedad, el miedo a que sus padres, a separarse de sus padres, bueno, y el miedo a la muerte también en caso de pacientes que tienen enfermedades que comprometen su vida. El dolor social, como hablamos de, bueno, el alejarse a veces de las actividades que les gustan, de dejar de ir a la escuela. Tenemos un ejemplo en realidad de dos pacientes que vemos en la unidad de cuidados paliativos, que son adolescentes. Una paciente tiene una artritis idiopática juvenil. Ella, por ejemplo, nos decía, bueno, ella tiene 12 años, está en sexto de escuela, y nos decía, mis amigas ya saben que yo no juego a la prisionera, por ejemplo, me quedo sentada y las miro, pero hay una que siempre viene y me acompaña y se sienta conmigo, porque ella está con dolor, los días que ella está con dolor. Por ejemplo, a veces juegan a que se me trepan así, viste, como saltándome, y ya saben que yo no puedo, entonces les tengo que explicar, con 12 años nos decía eso, yo me tengo que sentar y explicarles, no me salten arriba porque me duele. Después va a gimnasia, por ejemplo, y se sienta con un cuaderno a escribir lo que hacen los compañeros, porque no puede hacer la actividad física. Y después el último ejemplo es un paciente también que ingresó con nosotros con 13 años por dolor, con una hernia de disco, que también llorando porque bueno, su sueño es ser jugador de fútbol, y tampoco no lo puede cumplir porque la traumatóloga se lo prohibió por sus hernias, por el riesgo que tiene, y bueno, y va más allá de su dolor, que ahora está tratado por suerte, pero todo esto va más allá de su dolor físico, ¿no? Y el dolor espiritual, que es a veces, bueno, en estos niños se vio mucho que decían, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué hice para que me pasara esto? O sea, está bueno. Seguimos. Ahí. Bueno, ahora vamos a citar brevemente las formas de evaluar el dolor actuales que existen en nuestro país. Bueno, primero saber que para evaluar el dolor, primero, si es posible, hacerle las preguntas al niño, ¿no? Si es posible, y si no, bueno, a su cuidador principal. A ver. Ahora vamos a citar alguna serie de preguntas que las pueden guardar ahí para que... Perdón. Ahí. Bueno, por ejemplo, podemos preguntarle al paciente dónde le duele al niño, cuánto duele, bueno, que ahí más adelante vamos a hablar de las escalas, cómo se siente, cuánto dura este dolor, con qué frecuencia le duele, cuánto le duele, qué más siente, o sea, los síntomas que le acompañan, y qué hace para que el dolor mejore o empeore. Por ejemplo, este niño del que yo les hablaba, que
bueno, cuando se siente más aliviado, vuelve a jugar al fútbol y vuelve otra vez con dolor, pero es como que está en esa disyuntiva de que bueno, que del otro dolor que él tiene, que es el emocional, que es el deseo de ser jugador de fútbol, que juega bien además y no puede. Seguimos. Ahora vamos a presentar las escalas. Tenemos una serie de escalas que se pueden utilizar para evaluar el dolor, que van a quedar ahí para que las quiera utilizar. Estas escalas, bueno, se van a separar según la edad del niño, su condición, su desarrollo cognitivo. Y lo importante es que cuando usamos una escala en un niño para evaluar el dolor, siempre sea la misma, ¿tá? Y en lo posible, que esa escala se pueda practicar con el niño sin dolor. Por ejemplo, con estos ejemplos de estos dos niños que dimos, ellos, por ejemplo, se llevaron a su casa su escala que era adecuada para su edad, que era la escala la analógica, que ahora la vamos a mostrar. Entonces ellos la practicaron en el consultorio con nosotros, que tiene una puntuación, cómo se hace, y después en su casa, ponen las 2 semanas siguientes, la aplicaron en su casa, anotaron en un papelito los valores y después la trajeron. Y es importante también que la apliquen, por ejemplo, bueno, ahora estoy con un dolor 8. Y después de tomar el analgésico o de hacer las medidas no farmacológicas para el dolor, ¿qué pasó? ¿Bajó ese dolor? También nos sirve como control del dolor, ¿está? Bueno, si quieres pasar nomás. Bueno, esta es la escala, no las voy a detallar porque es medio aburrido, pero esta escala se utiliza para los recién nacidos, ¿está? Seguimos. Esta escala se llama FLAC porque es por Face, Legs, Activity, Cry y Consolability. O sea, en realidad integra esos 5 parámetros que son la expresión de la cara, las piernas, en qué posición se encuentran, la actividad, si está tranquilo, si está rígido, el llanto, si no llora, si llora, o si es un llanto continuo, y el consuelo, es decir, si lo podemos consolar o no. Esta escala se utiliza para niños de 1 mes a 3 años, pero de los niños que no se comunican verbalmente. ¿Tá? Pasa nomás. Bueno, y esta escala se utiliza para los niños con trastornos cognitivos, como de los que hablamos, trastornos cognitivos severos, como por ejemplo los niños con parálisis cerebral, que a veces es difícil, bueno, a nosotros como personal de la salud, identificar cuándo se trata de dolor o cuándo es otra causa, y a veces está bueno que le apliquen mismo los familiares, que ya los conocen, saben si su llanto es ya hasta saben la causa de su llanto, si se consuela, si está muy rígido, más rígido de lo habitual, la cara, si está con una cara como con el ceño fruncido, si aprieta mucho los dientes, o sea. Hay algo importante que no les dije, que todas las escalas tienen una puntuación y van a determinar si el dolor es leve, moderado o severo. ¿Tá? Pasa nomás. Bueno, esta es la escala de caras que se utiliza en niños de 4 a 8 años. Vieron que, bueno, que en el 0, la cara 0 es un niño que no tiene dolor, y en el 10 es el peor dolor como que inimaginable para ellos. Vieron que son caras que no tienen color, que no tienen llanto tampoco, que son como caras que se han estudiado en diferentes hospitales y son como las más fieles para evaluar el dolor en este rango de edad. ¿Ah? Y nuevamente tiene según la puntuación de qué tipo de dolor se trata. Y por último, tenemos la última escala, que capaz que ya la conocen, es la escala visual analógica, que se utiliza en niños mayores de 8 años, que ellos puntúan del 0 al 10, cómo se encuentran de dolor en este momento, o sea, qué dolor sienten en este momento, siendo el 0 el no tener dolor, y el 10 el peor dolor inimaginable. ¿Tá? Pasa nomás. Una pregunta que les quiero hacer. Ustedes que trabajan más con cuidados
crónicos y demás. ¿Le parece que esto se usa en los servicios o solamente lo usan ustedes que son las especialistas en el tema? La realidad es que en los servicios no se utiliza. Personalmente la utilizo en el Pereira Rosol, la utilizamos, sí, pero también dentro del piso, en el tercer piso, que es el piso donde están los niños en cuidados paliativos o en las policlínicas. Digo, habitualmente no son escalas que se utilizan. ¿Y por Puede qué ser, sí, piensan que no se la utilizan? analógica sí, esa sí se Es la más utiliza común, porque es la del más 1 al 10 común tanto. y generalmente uno le pregunta al niño qué dolor tenés del 1 al 10, es la más común. Pero creo que no se utilizan por falta de conocimiento también. La gente no las conoce. Entonces creo que también con estas clases o con estas charlas o dándolas a conocer también es más fiable de que se empiece a utilizar, porque a nosotros nos da una visión más panorámica y más certera de lo que es el paciente, principalmente en los niños que no se pueden manifestar, ¿no? Los niños que ellos te dicen siento dolor, se quejan, lloran, en esos niños es más fácil de repente de visualizarlo. Ahora en los niños con problemas cognitivos es mucho más complicado. Además está decir que en todo esto que estamos hablando siempre trabajamos en conjunto con los padres, que es lo que buscamos, ¿verdad? Trabajar de forma conjunta con las familias. En los pacientes con problemas cognitivos, generalmente los padres cuando les explicamos las escalas, para ellos también les facilitamos muchísimo el saber qué tipo de dolor tiene el paciente, qué tipo de dolor tiene su hijo. Hay muchas veces que dicen, no sé por qué llora, no puedo consolarlo, no sé qué darle. Entonces con esto lo que logra, con estas, generalmente con la RFLAC, que es la que utilizamos para los pacientes con problemas cognitivos severos, los padres enseguida se familiarizan con esta escala y a ellos les facilita también el hecho de pedir, quiero un calmante o simplemente con agarrarlo lo calmo. Digo, creo Sí. que lo que falta sí es darlas a conocer y eso nos facilitaría muchísimo a los que trabajamos y también a las familias. O sea que tanto, es muy bueno ese dato, que tanto se la podemos dar a un padre que se va con un niño crónico a su casa, a adiestrarlo y orientarlo en realidad a que la sepa manejar. ¿Y ustedes, chicas que están presentes acá, usan alguna escala? ¿Es habitual que vean que usan escalas en el servicio? La analógica, y muchas veces se usa mal, porque es de 8 para arriba y a veces se la usan en niños más pequeños también, ¿no? Entonces, bueno, ustedes... ¿Te duele? ¿Dónde te duele? Claro. Sí, es muy difícil eso de lo que uno trae, ¿no? Si a mí capaz que tengo más resistencia al dolor y para mí la actitud que tiene no es de dolor, puedo minimizarlo, ¿no? Y bueno, los padres son aliados porque el padre muchas veces te dice, no, le duele, yo sé que le duele. Y uno a veces creo que uno tiene que aprender de esto y ser objetivo, ¿no? No. Hay veces que nosotros vemos pacientes que están quietos y nos encanta que el niño está quieto porque no está dolorido, está tranquilito, y es el niño que está más dolorido. El niño que no se mueve, que está quieto, que está inmóvil, generalmente es el niño que está más dolorido, porque el niño que no tiene dolor se mueve, se manifiesta, juega, habla, y en eso también, como aliados, como decía Carla, tenemos a los padres. Muchas veces estas escalas nosotros las trabajamos con ellos durante la internación la mayoría de las veces, o como decía Val, en policlínica, y los padres se las llevan. Y realmente muchas veces tenemos comunicación telefónica con estas familias de los niños que tienen dolor crónico generalmente, y es con los que se evalúa el mantener el tratamiento, el cambiarlo, el subir dosis de medicación, modificarlas. O sea, son de muchísima ayuda, sobre todo en los niños que no se manifiestan y que dependemos pura y exclusivamente de la familia, ¿verdad? Bueno,
Continuamos ahora con, estos son los principios, vamos a hablarlos en forma resumida, de los principios de tratamiento farmacológico del dolor de las últimas directrices de la OMS. Primero, la estrategia bifásica, que más adelante la voy a explicar un poquito mejor, que son los, no sé si se acuerdan la escalera famosa de la OMS, de qué analgésicos usar según el dolor que tiene el paciente, que ahora tiene 2 pasos, que más adelante la explico mejor. Después, otra medida es la administración a intervalos regulares, y ahí pusimos un reloj. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos un paciente, un usuario, un niño, bueno, con un tratamiento, con un fármaco, un tratamiento para el dolor, lo vamos a realizar con horario, ¿tá? No vamos a dar el analgésico en el episodio de dolor, ¿tá? Es importante que demos el analgésico con horario y no llegar a que el niño tenga dolor. Por ejemplo, está comprobado que los opioides, por ejemplo la morfina, va a actuar mejor para prevenir el dolor antes de la próxima dosis que si el paciente ya está con dolor y le doy la medicación. No sé si se entiende. O sea, y también tenemos las llamadas, ¿cómo se llama? Los rescates también. O sea, aparte de los de la administración cada 4 horas, cada 6 horas, tenemos los rescates también, que todo eso se define, o sea, que son como medicaciones extras. Todo está determinado que se pueden dar si el paciente aún a pesar de tener la medicación con horario, continúa con dolor, ¿tá? Eso es importante. Lo repito, no llegar a que el paciente tenga dolor, sino ir manteniéndolo con las dosis con horario, ¿tá? En el caso de la morfina específicamente, la morfina está comprobado que a las 4 horas pierde su efecto. Entonces lo que hacemos con dar las dosis a las 4 horas exactas es que se mantenga en una meseta, o sea que no, si nosotros por ejemplo le damos la morfina, se la damos a las 12, después se la damos a las 5, ya empezó a bajar el efecto, entonces tenemos que empezar, a las 5 se la damos y tenemos que empezar otra vez a esperar que vuelva a realizarse la meseta para que el dolor se calme. Entonces lo que tenemos que hacer siempre es, como dice Vale, darle a la hora exacta, y si el paciente tiene dolor, manifiesta que tiene dolor, en el medio de ese intervalo de 4 horas, se administra el rescate, como decía Vale, pero respetando siempre la dosis que está indicada. El paciente se la dimos a la 1 de la tarde, a las 2:30 tenía dolor, se la damos, pero a las 5 le corresponde otra vez, se lo volvemos a dar. O sea, el rescate no sustituye la dosis que tiene fijada por horario. Eso es una cosa que siempre hay que remarcar, porque hay mucha gente, como hablábamos de los mitos, que le da miedo dar, por ejemplo, morfina cada 2 horas. Si el paciente tiene dolor, la dosis de rescate es un porcentaje menor, por supuesto, es un 50% de la dosis que se le administra. Entonces, si el paciente a las 2 horas tiene dolor, se le da y se le vuelve a dar a la hora que tiene indicada. No se saltea la dosis próxima. Bueno, otro de los principios es el uso de la vía de administración apropiada. La vía más apropiada depende del paciente, obviamente, pero siempre vamos a tratar de que sea la vía oral. O sea, que es la vía de acceso más sencilla, es la más económica seguramente, y es la que para que el paciente esté en domicilio sería como la vía más adecuada. Y por último, la individualización del tratamiento de dolor para cada niño. No importa que sea el mismo niño de la misma edad, con la misma patología, seguramente lleven tratamientos del dolor diferentes. Las dosis van a ser diferentes, pueden ser dosis crecientes, que no tienen techo, en el caso de la morfina, pero siempre son individuales las dosis, ¿tá? Que por eso es importante el uso de escalas para determinar la dosis en cada niño, ¿tá? Bueno, y acá voy a detallar un poquito más lo que es la escalera del dolor. ¿Se acuerda? No sé si alguien se acuerda de antes que se utilizaba la escalera de los 3 escalones, que hablaba de lo que se usaba en el dolor leve, moderado y el del dolor severo, ¿tá? Bueno, esa ya no existe más. Ahora ya en el dolor
en el dolor leve vamos a, por ejemplo, aplicamos una escala, nos da un puntaje 2, 3, no sé. Tiene un dolor leve, ya en este caso administramos analgésicos, obviamente con indicación, no opioides, que son los AINES, el ibuprofeno y el ketoprofeno. El ibuprofeno en mayores de 3 meses. Y el paracetamol y la dipirona, que en realidad en la OMS no está definida, pero nosotros en nuestro país la usamos. Y para un dolor moderado, ya en el dolor moderado se usan los opioides potentes, dolor moderado y grave. Tenemos la morfina como principal, el fentanil, la metadona y la oxicodona. Y también recordar que se pueden asociar, por ejemplo, los fármacos del primer escalón. Por ejemplo, un ibuprofeno con paracetamol, paracetamol con dipirona, y siempre la posibilidad de usar coadyuvantes en cualquier escalón. Los coadyuvantes, por ejemplo, son, por ejemplo, en un niño con espasticidad, por ejemplo, se usa el baclofeno, la tizanidina. En un niño con dolor óseo, por ejemplo, la prednisona, la dexametasona. En un niño que tiene dolor por estreñimiento, se pueden usar como usamos habitualmente el lactulón. Y después, me faltaba uno, también las benzodiazepinas, también a veces se pueden asociar, los antidepresivos. Y algo no menor en los niños, bueno, vuelvo a citar el ejemplo de este nene este adolescente, perdón, con dolor, con hernias discales, que tiene un dolor neuropático y está en tratamiento con pregabalina. Y bueno, otros niños a veces con gabapentina, pero son coadyuvantes del dolor para, en este caso, el dolor neuropático, porque no calmaban con analgésicos comunes, vamos a decir. Bueno, para resumir un poco, la analgesia va a ser multimodal, es decir, que se van a utilizar diferentes fármacos y técnicas analgésicas que más adelante Claudia les va a explicar. La analgesia va a ser anticipada, otra vez, se va a administrar previa a la aparición de dolor el analgésico, y se van a amortiguar o evitar fenómenos de hipersensibilización periférica. Eso quiere decir, o sea, la hipersensibilización periférica es por ejemplo, que ante cualquier mínimo estímulo el niño ya siente dolor. Por ejemplo, no sé, el roce de una sábana, es como una sensibilización aumentada al dolor que se puede provocar cuando no se trata adecuadamente el dolor. ¿Tá? Y bueno, y la analgesia va a ser preventiva, nuevamente evitando lo que ya hablamos, la hipersensibilización, y disminuyendo el riesgo de dolor persistente o crónico. Bueno, un poco para continuar con lo que sigue Claudia, tener en cuenta que nosotros, al ser trabajadores de la salud, muchas veces realizamos procedimientos en los niños, desde punciones, cambios de traqueostomía. Bueno, ahora va a explicarlos Claudia, que bueno, son procedimientos que pueden causar a veces dolor, a veces no, pero sí pueden provocar miedo y ansiedad, cambios fisiopatológicos inmediatos y a largo plazo, y por ende una pésima experiencia con el sistema de salud. Ahora yo estaba esperando allí afuera y entraba una familia con un nene de 3 años y el niño decía, no quiero, no quiero. Eso de que ya la entrada al hospital les provoca miedo por alguna experiencia negativa que tuvieron. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los procedimientos que son no dolorosos, pero que generan miedo y ansiedad. El más común de estos, o lo que vemos nosotros más, es el cambio de cánula de traqueostomía. Es un procedimiento que no es doloroso, pero que en los niños genera gran ansiedad, mucho miedo, y no solo en los niños, sino también en la familia, debido a que muchas veces estos niños vienen no sanos porque por algo están en el hospital y por algo se les hace la traqueostomía, pero sí vienen sin ningún dispositivo médico. Cuando se van de la internación, tanto del CTI o de una sala, los niños se van con dispositivos, sea una sonda, sea una cánula de traqueostomía, muchas veces a su vez asociado con respiradores o ventilación no invasiva, y todo esto genera muchísimo miedo y muchísima ansiedad en el niño y en la familia. Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar
sobre todo durante la internación, para que cuando ellos se vayan a su casa, se vayan con todas las herramientas para poder trabajar, atenderlo y solucionar cualquier problema que surja después en el domicilio, ¿verdad? Y de forma tranquila, visualizando todo lo que uno les enseñó y lo que pueden solucionar sin concurrir al hospital nuevamente. Bueno, las consecuencias del dolor no tratado en los niños son varias. El miedo, la ansiedad, las fobias, las alteraciones fisiológicas del sistema nervioso central, del cardiovascular, del respiratorio, inmunitario, endocrino, el aumento de la morbimortalidad, la pésima experiencia en el sistema de salud, como decía Vale, muchas veces niños que no quieren ni entrar al hospital, o niños que están internados y los llevas a la sala de procedimientos y ya van gritando sin saber ni siquiera qué les vamos a hacer, porque también obviamente muchas veces omitimos explicarles lo que les vamos a hacer a ellos y a la familia. La respuesta aumentada al dolor cuando se es adulto, la predisposición al dolor crónico y el rechazo a asistir a la atención sanitaria. Bueno, esto tiene un gran impacto desde el punto de vista psicológico, causando miedo y ansiedad, que aumentan la percepción del dolor. A mediano y a largo plazo generan fobias, como pueden ser a las agujas o algún determinado procedimiento. El niño una vez tuvo una mala experiencia con una punción, o porque no le explicaron lo que le iba a pasar y lo pincharon, o porque no le explicaron lo que le iban a hacer, lo agarraron entre 5 y le hicieron un cambio de cánula, o lo ataron para sacarle sangre, o no sé, determinada cantidad de cosas que hacemos y que tenemos que erradicarlas de los procedimientos diarios. Después lo físico, determinadas múltiples repercusiones agudas y a largo plazo en los múltiples sistemas fisiológicos. Y el dolor tiene memoria y predispone a la hiperalgesia a lo largo de la vida, a la aparición de síndromes dolorosos crónicos, a evitar la asistencia médica desde instancias menores como las inmunizaciones, los tratamientos odontológicos o como de otras situaciones de mayor gravedad. A veces no solamente por parte de los niños que se resisten a ir, sino también por parte de los padres que tienen malas experiencias. Desde el punto de vista, bueno, acá hablamos de las vacunas o de los tratamientos odontológicos, pero generalmente se da cuando hay procedimientos que son más agresivos y después los niños quedan predispuestos, o los papás, a que todo lo que uno vaya a hacer es para hacerlo sufrir, para causarles dolor o para judiarlos, como nos dicen ellos habitualmente. Sí. Bueno, un resumen de lo mismo, que el dolor no tratado deja secuelas, que es todo lo que hablamos recién. Y ahora vamos a reflexionar sobre un poquito sobre las condiciones para un manejo efectivo y seguro de la pseudoanalgesia que utilizamos en los procedimientos. Bueno, el dolor, la ansiedad y la necesidad de inmovilización son variables en cada niño. La percepción subjetiva de cada niño ante los procedimientos levemente dolorosos o muy dolorosos también es diferente. Por eso es importante que la selección de estrategias de analgesia y sedación sea particular para cada niño y teniendo como objetivos la efectividad y la seguridad. Lo que es bueno para un paciente, lo que nos dio mucho resultado en un niño, en otro puede no darnos resultado, puede no tener el mismo efecto. Entonces siempre tenemos que tener la seguridad y la constancia de tratar a cada niño como un ser individual, al niño y a la familia. Bueno, cualquiera sea el nivel de sedación deseado y por cualquier vía de administración del fármaco, la sedación de un niño puede resultar más profunda de lo esperada y con consecuencias no deseadas. Pueden causar depresión respiratoria, laringoespasmo y obstrucción de la vía aérea, pérdida de reflejos protectores de la vía aérea e inestabilidad cardiovascular. O sea, cada vez que nosotros vamos a hacer, obviamente que todo lo que estamos hablando es bajo supervisión médica y por orden médica, ¿no? Ninguno de estos procedimientos ni ninguna de estas medicaciones se administra por
por cuenta propia. Siempre que vamos a hacer sedación, tenemos que tener en cuenta que nos puede pasar cualquiera de estas cosas. Y para eso tenemos que estar preparados. Por lo tanto, cada vez que se hace pseudoanalgesia en un paciente, se tiene que hacer en un lugar seguro y con todos los instrumentos que podemos llegar a necesitar si ocurre un efecto adverso. Bueno, aspectos a considerar, siempre es el niño, el procedimiento y los recursos. En lo que se refiere a los niños, debemos saber que el recién nacido y los prematuros, por su inmadurez de la función renal y hepática, para metabolización de fármacos, tienen una mayor duración de la sedación. O sea, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando damos pseudoanalgesia a un recién nacido o un prematuro, la duración de esa sedación va a ser mayor que en un niño más grande. Los prematuros además tienen más riesgos de apnea, posedación, y siempre sabemos que la capacidad de los niños más grandes de disminuir la ansiedad y el temor en procedimientos menores con técnicas de distracción las tenemos que tener siempre en cuenta. Muchas veces, usando técnicas de distracción, disminuimos todo lo que es farmacológico. O sea, siempre tenemos que tener presente eso en los niños más grandes y que tienen capacidad para poder usar estas técnicas, las debemos utilizar. Después, las condiciones de salud, minimizar los efectos adversos con una correcta evaluación de la condición del niño y siempre tener en cuenta si el paciente tiene alguna anomalía de la vía aérea o alguna hipertrofia adenoidea. Saber los antecedentes del niño, es muy importante leer la historia y saber qué es lo que ha pasado a este niño anteriormente, si ha tenido alergias, si ha hecho eventos adversos, si utiliza fármacos de uso crónico, cómo tiene la vía aérea este paciente y si tiene realizado un ayuno. En lo que se refiere al procedimiento, tenemos que saber, dale otro enter, Cabo. En lo que se refiere al En lo que se refiere a los procedimientos, tenemos que saber si ese procedimiento va a ser doloroso o no doloroso, si puede causarle un dolor leve, moderado o severo, y si la duración del procedimiento va a ser breve o prolongado. Esto hace evaluar qué pseudoanalgesia se va a realizar. Obviamente, vuelvo a repetir, siempre en conjunto con el equipo médico. Nosotros no resolvemos qué pseudoanalgesia se le va a dar al paciente, pero sí, como siempre enfatizamos el trabajo en equipo, sí podemos intervenir o aportar algo al médico que lo va a indicar, ¿verdad? Después, sobre los recursos. Bueno, los recursos humanos tenemos que saber con qué cantidad de personal contamos y qué capacitación tiene. Hay una persona que se debe dedicar exclusivamente a la sedación y analgesia y a la monitorización. Debe tener un conocimiento profundo de lo que es la farmacocinética de las drogas que vamos a usar, el inicio de acción, el pico de acción y la duración. Las interacciones farmacológicas, la capacidad para rescatar al paciente de un nivel de sedación mayor al que se buscaba y a la solución de los efectos adversos no deseados que pueden acontecer. Particularmente, conocer manejo de vía aérea y de resucitación, y tenemos que tener claro que no es necesario ser capaz de saber hacerlo todo. Siempre trabajando en equipo, siempre hay una persona que probablemente tenga más manejo, que tenga más experiencia, y bueno, esa es la persona que lo va a realizar. Es importante identificar qué tipo de pseudoanalgesia necesita el paciente y quién es la persona más idónea para hacerlo, como decíamos recién. Todo esto siempre bajo la supervisión médica. Nunca que vamos a hacer pseudoanalgesia lo hacemos solos. Por más que se indique, es bueno que el médico esté presente o por lo menos en el área, ¿verdad? Sí, te hago una consulta Sí. con respecto a ¿cuándo sabemos si usar sedación o no sedación? Por ejemplo, en este paciente que mostrabas que era un cambio de cánula, como decís, no es un procedimiento doloroso, pero genera, ¿no?, molestias o genera, esa situación puede ser bastante compleja, porque si el niño
no quiere un cambio de cánula, o se pone con que no y llorar, irritable y no hay quien lo calme. En esos casos, ustedes, según la experiencia de ustedes, ¿han tenido que hacer su analgesia o no? ¿Se usan otras estrategias? Bueno, los cambios de cánula, que digo, en lo personal es en lo que más tengo experiencia, jamás se hace analgesia. Sí se puede hacer analgesia, se puede dar lo que hablábamos hoy, ibuprofeno, paracetamol, dipirona, pero más de eso no. Lo que en los cambios de cánula lo que se da son las técnicas de distracción, que por acá creo que hay una foto ahora después, y muchísimo trabajo con el paciente y la familia previo a los cambios de cánula. En lo particular, tenemos una semana para realizar un cambio de cánula, ya que el primer cambio se hace en CTI. Acá hay compañeras con las que hemos trabajado en conjunto, porque yo este campo lo manejo más que nada en el Pereira. El primer cambio se hace en el CTI, en UCIN, que lo hace el otorrino. Después, generalmente, antes de que salga del CTI, lo hace enfermería del CTI, y cuando llega al piso, ahí recién lo vamos a hacer nosotros con la familia. Ahí tenemos una semana de tiempo para preparar el niño y para preparar a los padres. Particularmente yo utilizo muchísimo el juego. Ahí en la foto que vimos recién había un niño que tiene un perrito en la mano que tiene una cánula de traqueostomía puesta al perro. O sea, durante toda esa semana jugamos a ponerle la cánula al perro, aspirar al perro, ahí lo ven. O sea, cuando llegamos al niño, al momento de hacerle el cambio de cánula, el primero se lo hizo al perrito y después se lo hicimos a él. En este niño fue sumamente complejo porque un niño totalmente sano, particularmente, que en forma aguda ingresa con un sangrado y el niño tenía un tumor. O sea, de un niño sano pasó a tener una prótesis, un niño cognitivamente normal y una familia sumamente angustiada. Entonces, trabajamos con el juego, sentados en el piso, jugando con el perro, se canuló, se aspiró. Cuando llegado el momento de hacerle el cambio de cánula al paciente, no hubo ningún problema. No se resistió, se hizo como un juego. Lo mismo, creo que también hay otra foto más adelante con el celular, ¿no? El celular es maravilloso, a pesar de que los padres muchas veces nos dicen no quiero pantallas, llegado el caso, es lo que más utilizamos. En los niños más grandes colaboran, se les explica, obviamente, y a los niños que entienden se les explica. Muchas veces tenemos niños politraumatizados que tienen no una traqueostomía que va a ser permanente, pero que sí la tienen durante un lapso de tiempo prolongado y el niño colabora perfectamente, no tenemos ningún problema. En este procedimiento generalmente no, jamás usé sedación para realizarlo. Bueno, los recursos tenemos que tener, bueno, lo que hablábamos, los materiales, la distracción, la monitorización, tener todo pronto para una reanimación, y es importante contar con protocolos de pseudoanalgesia, que los protocolos son de cada servicio, ¿verdad? De tener siempre los materiales adecuados para las diferentes edades y los tamaños para soporte y o reanimación cardiopulmonar. Cuando vamos a hacer procedimientos que nosotros pensamos que puede ocasionar un efecto adverso, siempre tenemos que tener todo. Por algo, cuando tenemos un niño, estoy hablando de sala ahora, no de CTI, porque en el CTI obviamente tenemos todo y tenemos todo a mano. En las salas que tenemos pacientes internados con una cánula de traqueostomía colocada o con una BNI, tenemos el paciente en la cabecera, tiene el ambú con la máscara acorde, la cánula de traqueostomía que el paciente tiene colocada el mismo número, un número menor, y todo preparado como para cuando llegado el cambio de cánula, el niño tenemos un problema y no lo podemos canular, ¿cómo resolverlo? Generalmente es el procedimiento que más miedo da al principio, porque siempre está aquello de si no lo puedo canular, ¿qué hago? Entonces siempre tenemos que ir un paso adelante de estos problemas que pueden suceder. Y eso es lo más importante, siempre anticiparnos a lo que puede pasar. Bueno, acá son una cantidad de protocolos que abajo está citado, de donde se pueden buscar, protocolos de pseudoanalgesia que existen a nivel mundial, y la guía de pseudoanalgesia para procedimientos de urgencia en niños fuera del bloque quirúrgico. Esta es una guía uruguaya que se encuentra en las páginas del ministerio también.
Bueno, después, proponer estrategias no farmacológicas y farmacológicas para prevenir y reducir el dolor y la ansiedad durante los procedimientos. Esto es un poquito lo que hablábamos hoy, ¿no? El abordaje multimodal del dolor y de ansiedad por procedimientos. Tenemos que saber que cuando vamos a tratar un niño tenemos que tratar todo y tenemos que tener en cuenta todo. Lo que es el niño, el dolor, la ansiedad y los recursos con los que vamos a contar. Cuando hablamos del niño tenemos que tener claro los antecedentes y la condición de salud de ese paciente en el momento que nosotros estamos atendiéndolo. Después los recursos, ¿con qué recursos contamos? Con el pediatra, con la licenciada en enfermería, con personal capacitado y con entrenamiento para reanimación cardiopulmonar, con anestesista, intensivista, si va a ser en sala, si va a ser en bloc. En lo que se refiere al dolor, ¿con qué contamos? Con anestésicos tópicos, anestésicos locales, con AINES, con morfina, con fentanil, y después con todo lo que es no farmacológico, siempre. Después, midazolam y ketamina depende del procedimiento, depende de la indicación médica también. Siempre sumado a la explicación y la información, que es fundamental, que es la base de todos estos procedimientos, y no solo la explicación y la información al niño, que pueda lograr entender y que podamos tener comunicación, sino a la familia. La familia tiene que estar enterada de todo lo que vamos a hacer, explicarles a ellos, porque las primeras personas que transmiten ansiedad o tranquilidad a los niños es la familia. Si nosotros tenemos como aliados a la familia, todo lo que nosotros realicemos va a ser muchísimo más fácil. Para nosotros y para el niño también. Si tenemos padres ansiosos, vamos a tener un niño ansioso, seguro. Si tenemos padres con miedo, vamos a tener niños con miedo. Entonces, siempre tenemos que tratar de tener de aliado a la familia. Después, las terapias integrativas, que son muy importantes en cuidados paliativos, sobre todo usamos muchísimo el apoyo psicológico, la distracción la usamos siempre, la imaginación guiada, la yoga, la hipnosis, los masajes y otras técnicas. Eso también depende de los recursos que tengamos en el lugar donde trabajamos, ¿verdad? Después el uso de la anestesia tópica en cualquiera de sus formas debe ser ofrecida a todos los niños con una edad gestacional mayor a las 36 semanas, salvo que el niño no lo desee. Difícil, porque a cualquier niño que nosotros le explicamos, o a los padres que le explicamos que le vamos a poner una crema, que va a demorar un ratito, que van a sentir menos dolor cuando los pinchemos, no va a haber niño que diga que no, obviamente. Y dentro de los anestésicos tópicos y de la administración no cruenta tenemos para piel intacta la lidocaína al 4, ENLA, que es la lidocaína al 2,5 más la prilocaína. Para zonas con lesiones tenemos el GETLAT, y para las mucosas la lidocaína en aerosol o en gel al 2,5%. Anestésicos locales de administración dolorosa, porque es por punción, la lidocaína y la bupivacaína. El efecto de la crema EMLA dura 4 horas y el de la lidocaína al 4%, la duración es de 2 horas. Ahí tenemos un chiquito que se le colocó la crema y el parche. La utilización de la anestesia tópica y o local puede disminuir la necesidad de la medicación sistémica y es una obligación ética el ofrecerla. Sabemos perfectamente que desde el punto de vista médico, muchas veces el apuro en los procedimientos a nosotros nos cuesta el poder implementar esto. Siempre que podamos, y que hay muchas veces que el médico viene y te dice, quiero hacer esto, voy a colocar un drenaje tórax, voy a hacer una punción. Siempre tenemos que tratar de mediar y transar si ese procedimiento es urgente, que tenga que ser una emergencia, o si puede esperar media hora, 40 minutos. Siempre que el procedimiento no sea una emergencia, tenemos que tratar de lograr esto, de colocar la crema, de tener unos minutos para poder explicarle al niño y a la familia qué es lo que se le va a hacer, y esto disminuye muchísimo, muchas veces, el tener que administrar medicación intravenosa, muchísimas veces. Así que nosotros, esa es una tarea generalmente de enfermería, ¿verdad? Después tenemos los analgésicos sistémicos, que también son según la intensidad y valorando con las escalas, como habló hoy Vale, los AINES, el fentanil, la morfina, y otros como la ketamina, que también se utilizan muchas veces en los pacientes que se le colocan vías, ¿verdad? Vías centrales.
Bueno, considerar siempre la ruta intranasal. Es una ruta que generalmente nos olvidamos que existe y que es muy, muy buena al momento de hacerla, muy eficaz, que no es cruenta para el paciente, explicándoles también lo que es, mostrándoles el dispositivo, porque a veces si vamos y lo agarramos a la fuerza y le ponemos el dispositivo y le inyectamos líquido, tampoco les gusta, más sobre todo a los niños un poquito más grandes, pero si nosotros le explicamos que para que no sienta dolor, para que esté calmado, para que esté tranquilo, los niños lo aceptan perfectamente. Generalmente lo que usamos intranasal es el midazolam, ¿verdad? Pásame, Carla. Acá también se muestran varias pautas que están colgadas en internet, que son de la administración de medicación intranasal, casi toda basada también en el midazolam. Bueno, con respecto al miedo y la ansiedad y la sedación, el objetivo de la sedación siempre es controlar la ansiedad del paciente y minimizar la percepción del dolor y el impacto psicológico y el movimiento durante el procedimiento. Tenemos claro que hay procedimientos que tenemos que hacerlos con un niño que esté tranquilo, y obviamente que hay procedimientos como la colocación, por ejemplo, de una vía central, de un catéter percutáneo. Es difícil que un paciente se quede quieto y que no sufra, obviamente, porque son procedimientos dolorosos y por más que le pongamos la crema anestésica, a veces no funciona solo con eso. Entonces, cada vez más, cuando se realiza este tipo de procedimientos, se realiza sedación. Siempre bajo control médico o más bien en conjunto con el médico, porque la sedación generalmente se hace con el médico presente, como hablábamos siempre. Bueno, en algunos lugares aún se siguen utilizando diversas formas violentas de restricción y tenemos que tener en cuenta que la restricción, el tener al niño atado, sujeto, inmóvil, hace que los niños se sientan avergonzados, humillados y sin poder. Les hace perder el derecho y el control sobre su propio cuerpo. Esto genera muchísimo miedo, muchísimo pánico al vernos, ya les da miedo, ya lloran, ya se asustan, y muchas veces es por eso, que tenemos niños atados de pies y manos para realizar procedimientos, cuando en realidad podemos evitarlos con técnicas, como hablábamos recién, de distracción, y si no, con la sedación en niños que obviamente necesitan procedimientos que con distracción solamente no es suficiente. También para los padres ver un niño atado, sabemos que hay ocasiones que obviamente no hay otra alternativa, pero tratamos de evitarlo y cada vez se evita más. Para los padres eso es doloroso, es traumático, ver a su hijo atado de pies y manos, inmóvil, que no se puede mover. Entonces siempre vamos a tratar de mediar con las familias, no solamente para los procedimientos, sino con niños que tienen prótesis colocadas, de que los padres puedan contenerlos, puedan explicarles, puedan hablarles, puedan decirles que si eso se sale, si eso se lo sacan, hay que volverlo a colocar, hablarles. La contención en los pacientes es súper importante y la contención de la familia, sobre todo, ¿verdad? Ya que nosotros trabajamos con CTI de puertas abiertas y con las familias presentes, es súper importante tener en cuenta que si hay un familiar al lado del paciente las 24 horas, muchas veces no es necesario tener al paciente como este de la foto, ¿verdad? Como una momia, porque los padres están atentos, porque los padres tampoco quieren que al niño se le retire nada o se le salga nada y que haya que volver a colocarlo, ¿tá? Entonces, vamos a tratar en lo posible de evitar, cuando se pueda, todo este tipo de técnicas. Bueno, las estrategias farmacológicas que son no negociables son la presencia de los padres, aunque a veces, bueno, muchas veces sigue ocasionando molestias en el personal, de que no les gusta que los padres estén para los procedimientos. Bueno, vamos a seguir peleando para que los padres siempre estén en los procedimientos, que siempre contengan al niño, que la información y la explicación siempre sea en conjunto,
y es por eso que nosotros siempre vamos a proponer las medidas no farmacológicas y las medidas farmacológicas más sencillas, que para nosotros son las no negociables, ¿verdad? Empezando por la presencia de los padres, de la información y la explicación, tanto al niño como a la familia. El adormecer la piel con un anestésico tópico, estamos hablando de las no negociables como decíamos recién, ¿no? La administración de la sucralosa al 24% desde 0,1 mililitro en los niños con vía oral suspendida, que fue efectiva para disminuir el dolor. El pecho directo, todo esto en los menores de 1 año. La posición confortable, si el procedimiento que vamos a hacer permite que el niño esté en la falda de los padres, mejor aún. Los niños se sienten mucho más seguros y más protegidos. Muchas veces este tipo de situación en el CTI a veces es más complejo, pero si tenemos niños que están en sala, esto es mucho más fácil de hacer. Niños que no tienen tanta prótesis, que no tienen de repente tanta medicación, tantas vías. Siempre que podamos hacer un procedimiento que el niño esté en la falda de los padres y contenido por los padres, siempre va a ser mucho más sencillo. Bueno, y después las estrategias de distracción apropiadas para cada edad y según el interés del niño. En los niños más grandes y en los niños que podemos tener una relación más fluida, les podemos preguntar qué es lo que a ellos les gusta, ponerles el celular, ponerles la tele. Tenemos también unos lentes que son para mirar cosas en 3D, que también se los ponemos, y en los niños más grandes da mucho resultado porque se pierden en eso, y le sacamos sangre y realmente no se dan ni cuenta. Y después siempre apoyado por otras técnicas, que las dejamos allí abajo por si ustedes quieren también interiorizarse un poquito más. Bueno, esto es lo que decíamos recién. Acá esto es bibliografía, que si les interesa es sobre el mismo tema, ¿verdad? Sobre los procedimientos con agujas y de las técnicas que podemos utilizar para que los pacientes no sientan tanto dolor y además que no generen lo que hablábamos hoy, el pánico después al venir al hospital porque ya piensan que uno los va a pinchar, que uno los va a agredir, que los vamos a judiar, como nos dicen ellos. Entonces les dejamos esto para que lo puedan leer. Bueno, después también dentro de las estrategias no farmacológicas está la succión no nutritiva, la posición y la contención física, la distracción según la edad, las técnicas cognitivas de relajación, la respiración diafragmática, la imaginación guiada, el guante mágico y la hipnosis. Esto generalmente nosotros, lo que es guante mágico e imaginación guiada, generalmente me refiero particularmente no al CTI, pero sí al servicio, a las salas de internación. Las psicólogas son de muchísima ayuda, ¿verdad? Ellas son las que cuando vamos a hacer un procedimiento hacen la colocación del guante mágico o hacen imaginación guiada cuando nosotros estamos haciendo el procedimiento, y la verdad que la experiencia es espectacular. Nosotros como enfermeros muchas veces somos un poco incrédulos de esas cosas, porque es la realidad. A veces nos dicen sí el guante mágico y decimos, ay, aguantar esto, qué pavada, qué paciencia. Y después que lo experimentamos y que vemos cómo podemos trabajar más tranquilos con el niño, realmente nos cambia la cabeza. Nosotros muchas veces en nuestro favor de hacer, perdemos todas esas cosas que son importantes leerlas y experimentarlas, y realmente nos cambia lo que es el trabajo con el paciente. Y después la relación que viene a posterior con el paciente y la familia. El cambio en la familia de lo que es de ir y realizar una técnica introspectivamente, sin explicar, sin nada, te vamos a sacar sangre, te vamos a pinchar y hacerlo y punto, a tener 15 minutos para explicarle, para hablarle, para que la psicóloga haga la terapia, para ponerle el parchecito. Eso nos cambia totalmente la relación con el paciente y con la familia durante todo el tiempo de la internación. El vínculo es totalmente diferente y se nos hace muchísimo más fácil de trabajar con ellos. Bueno, las medidas de distracción activa, como soplar burbujas, leer un cuento, jugar un videojuego, son las más efectivas para la distracción pasiva, o escuchar música en niños más grandes, adolescentes, que les gusta ponerse los auriculares y ellos se meten en su mundo con la música que quieren escuchar, o ven allá arriba, está con los lentes puestos
y el niño se evade totalmente del procedimiento. Y sí, realmente es muchísimo más fácil para realizarlo nosotros. Hago una pausita acá. ¿Conocían estas estrategias? Por lo menos del guante mágico. Capaz que Claudia después. Es una técnica que se va al paciente, le empiezan a masajear la mano y le dicen que le van a colocar un guante, que ese guante él se lo puede colocar después en su casa si le duele el brazo o si le duele la pierna. Y ellos empiezan, yo la primera vez que lo vi, te soy sincera, también valiéndome de mi ignorancia, dije, Dios mío, esto, qué bobada, digo, y después que vi la actitud del niño, la atención que prestaba a lo que le estaban haciendo y cómo se dejó funcionar, y le preguntabas, ¿te duele? Y dice, no, no me duele nada, y al otro día te decía, ayer me dolió la pierna y me puse el guante mágico y me hizo bárbaro. Digo, obviamente que te cambia el panorama y lo que vos pensabas que decís, esto no Es un existe. guante imaginario, no hay Es nada. un guante es como toda imaginario, la trabajan. técnica de que con ese guante no le va a Exacto. doler. Yo Ellos vi el video de le Ascensión van que. haciendo masajes, como que le fuera colocando un guante, que lo van subiendo despacito y le van haciendo el masaje como que vas colocándolo sobre el brazo. Digo, es increíble la postura que adopta el niño y cómo te dice que no le duele. Y le estás pintando y te dice que no le duele. Es increíble. Digo, está muy bueno mirar el video. Obviamente. Donde lo vas a puncionar, empezás desde los dedos, le coloca un dedo, le coloca el otro, y el niño está completamente seguro. Te llega a decir, acá me aprieta, acá me quedó arrugado. Yo lo miraba, sí, cualquiera. Sí, mirás el video de cómo es la ¿Lo tienen acá técnica. el video? Sí, está acá. Acá donde en alguna. Ahí. A ver si puedo entrar acá. Ay, no tenemos YouTube acá. No, no te puedo creer. Ahí dice explorar YouTube, Descargado no lo. pero dice explorar YouTube ahí. Pero eso, las diapos se comparten. No, tiene que estar. Sí. Allí abajo, ¿no? Sí, pero tengo que descargar. No sé si será tan rápido. Sí. ¿Y si copias el link en Google no te sale? ¿O no tenés internet? Las psicólogas. O sea, dentro del equipo de cuidado. Sí, o si mirás el video, porque es una técnica sumamente sencilla. Ellas, yo creo que también es cómo le pones la voz, que vos tenés que estar convencida de lo que estás haciendo, porque yo si me hubieran mandado a hacer en un momento el guante mágico, digo, no. No lo hubiera hecho. Sí, por eso, es de la forma que le habla, de la forma que lo coloca, del masaje que le hace. El niño queda como en éxtasis, convencido totalmente de lo que le están haciendo. Y para el niño que cognitivamente lo puede recepcionar, digo, sí, obvio. Pero mirá que lo han hecho niños de 4 o 5 años, niños chiquitos, y el niño queda maravillado. Y después, y en niños con dolor también, no solamente por punción, niños con dolor crónico, que hay muchas veces, el niño con dolor crónico muchas veces, ya el más mínimo dolor ya te pide el calmante, entonces antes de administrar un calmante le enseñamos a él, le enseñan las psicólogas a hacer la técnica. Al otro día te dice, ¿sabés qué? Me dolió, yo me puse el guante mágico, me lo puso mamá, y no precisé el remedio. O sea, funciona, digo, es lo que yo te digo, a mí si la primera vez que me lo nombraron me hubieran dicho de hacerlo, te hubiera dicho que no. En este momento, si tengo que hacérselo a un niño, se lo hago. Es más, lo he hecho. Pero te cuesta hasta que vos lo ves y ves el resultado que da.
te lleva tu tiempo, tenés que tener tiempo, paciencia, hablarle, explicarle, pero da muy buen resultado. Viste que ahí está colocándole como en los deditos el guante. Mirá la atención de la niña. Y así quedan, ellos quedan concentrados en eso. Tienen un poder de concentración que no tenemos nosotros, obviamente. Y después tenemos también las estrategias de respiración diafragmática, ¿verdad? Que está demostrado lo eficaz que es para reducir la ansiedad y el miedo y la percepción del dolor. Existen tutoriales, acá les dejamos uno también, en todos los idiomas para aprender a conducirla. Y como toda conducta no se logra la primera vez, necesita práctica hasta cambiar el hábito de respiración exclusivamente torácica, y se recomienda enseñársela a los niños en momentos tranquilos, fuera de lo que es el momento de estrés. Y al aplicarla para procedimientos, iniciarla 10 minutos antes. Lo mismo que la imaginación guiada. Hay muchos niños que están con dolor y con imaginación guiada logramos que el umbral del dolor baje muchísimo. ¿tá? O niños que están llorando y con esto los podés calmar. O sea, obviamente que todas las técnicas farmacológicas indicadas hay que cumplirlas, pero estas no son negociables, como decimos nosotros. Las tenemos que utilizar siempre. En los pacientes, generalmente, más que nada, en los pacientes que están en sala y que están hospitalizados mucho tiempo, estas técnicas las usamos todas y las agotamos todas. ¿tá? Nosotros tenemos niños que a veces están 1 mes, 2 meses hospitalizados. Entonces, tenemos que lograr durante esa internación todas las técnicas posibles para que después ellos en su casa también puedan manejarlas. Y hay muchos niños grandes que no les gusta tomar medicación, que no quieren recibir la medicación de primera mano, entonces hacen todo esto, se relajan, respiran, hacen imaginación guiada con el celular, con los auriculares, y después hay veces que ni siquiera necesitan la medicación. Claro, esto está dentro de las actividades independientes de enfermería. Sí, Nosotros obvio. no podemos, esto no requiere ni indicación médica, ni es solo voluntad y tiempo. Y obviamente un equipo que acompañe eso, porque si sos la única que quiere hacer eso, seguramente no vas a tener buen resultado. Pero buscar aliados, buscar otros compañeros, licenciado de la guardia, bueno, ¿qué te parece? Vi esto, vamos a implementarlo. Y bueno, abrir un poco las cabezas, ¿no? Porque no hay ningún requisito que te digan no, porque no, porque no lo podemos hacer. O sea, eso lo puedes pelear, lo puedes fundamentar. Entonces, creo que los lugares lo hacen las personas, atendemos personas, entonces me parece que a veces tenemos que bajar la pelota y decir, bueno, ¿cómo estamos haciendo nuestras prácticas? ¿Lo estamos haciendo de la mejor manera? ¿Nos vamos bien a nuestra casa? Porque creo que a nadie le gusta apretar a un niño, funcionarlo, que llore, vivir una situación estresante e irnos a nuestra casa contentos. Creo que nadie se va bien así. Después lo tapamos con otras cosas. Vamos, pasamos por el shopping, nos compramos un busito y quedamos contentos. Pero, y así eso hace al estrés y al desgaste profesional que vamos viviendo y finalmente al burnout. A ver, entonces creo que esto es bueno para la familia, es bueno para los pacientes y es bueno para nosotros. Así que tomar conciencia de esto y empezar a cuidarnos también está muy bueno. Además, muchas veces los primeros aliados son los padres, la familia, el cuidador, el que esté a cargo del niño. Si nosotros, a veces, como dice Carla, muchas veces somos solas o nos dicen, estás loca, ya está, hacelo vos. Tenemos que empoderar a la familia con estas técnicas, porque estas técnicas no lo van a lastimar, no son nocivas, no van a tener efectos adversos. Entonces, si la familia durante la internación nosotros logramos que ellos vean que con eso el niño se calma, necesita menos medicación, queda más tranquilo, le cambia hasta el humor, los padres se empoderan de eso, los cuidadores, y lo hacen. En los niños más grandes logramos que lo hagan ellos solos. En los niños muchas veces con patologías crónicas, como decía Vale, problemas de columna, muchas veces niños con escoliosis, esos niños lo hacen ellos. Logramos que ellos lo hagan porque ellos se sienten mejor. Y si no, empoderar a las familias. La realidad es, como dice Carla, muchas veces la falta de personal, la falta de tiempo, el que andamos todos corriendo, es que para estas cosas necesitas 15 minutos, 20, media hora de estar exclusivamente para esa familia, generar una empatía con la familia y con el niño,
y eso lleva tiempo y muchas veces nosotros andamos realmente a las corridas. Por eso necesitamos, sobre todo, primero tener de aliados la familia, los padres, los tíos, a veces una prima que va a cuidar, el que esté con ellos. ¿Tá? Entonces ahí ya tenemos el primer eslabón solucionado. Y después, bueno, si podemos sumar compañeros que vean que esto sí resulta, bueno, es lo ideal. Y si no, bueno, el trabajo de hormiga, como muchas veces pasa en enfermería, ¿verdad? Bueno, las estrategias farmacológicas dependen del niño, de los procedimientos y de los recursos. Después tenemos la sedación moderada, que es el midazolam, la disociativa, que es la ketamina, y la profunda, que es el propofol. Acá no vamos a entrar ni en dosis, ni en nada, solamente a modo de saberlo, porque eso es estrictamente indicación médica. Nosotros podemos sí decir que vamos a hacer un procedimiento. A nosotros habitualmente, Marisa, que trabaja conmigo allá, o la compañía que trabaja en UCIN, vamos a hacer procedimientos en piso, como que nos piden que coloquemos un catéter percutáneo en piso. Ahora, al día de hoy, nos negamos a colocar un catéter percutáneo en piso a un paciente sin sedación. Yo he colocado pacientes en bloque quirúrgico, que lo hace el anestesista, he colocado percutáneos en tomógrafo, porque el paciente ha ido a hacerse una tomografía y el mismo anestesista lo mantiene sedado o analgesiado para que yo haga la vía. No, yo particularmente no coloco más vías centrales o vías profundas en un paciente que no está sedado y analgesiado. ¿tá? No agarro más niños entre 5 personas, apretándolo, el niño gritando y la madre lo afuera escuchando. ¿tá? Y eso, digo, particularmente en el Pereira se ha logrado. Tenemos buena respuesta. Y los médicos están realmente todos de acuerdo en no realizar esos procedimientos cruentos con un niño despierto, incluso en donde estoy yo se hacen muchísimas toracocentesis y previo a los drenajes de tórax, y todos se hacen con el paciente con pseudoanalgesia. ¿no? No se hace ningún procedimiento más con el paciente despierto, gritando y apretándolo. El caso de los CTI sí es diferente porque ya generalmente tenemos al médico ahí, tenemos todo para poder hacer los procedimientos de otra manera. Pero esto lo tenemos que también transmitir a los que trabajamos en otros sectores que no tenemos todo a mano, pero tenemos el tiempo suficiente porque nunca un percutáneo es una emergencia. O sea, lo podemos manejar, podemos coordinarlo y podemos hacerlo de forma que para el niño y para la familia sea lo menos traumático posible, y para nosotros también, porque colocamos una vía de otra manera, con otra tranquilidad, buscándolo de otra manera. No estamos en el estrés de que el niño está gritando, llorando, que queda cianótico, que el oxígeno, se trabaja de otra forma. ¿Crees tú? Bueno, ahora a modo de cierre vamos a presentar unos casos clínicos para el que quiera participar y discutir en conjunto. Bueno, vamos a hablar un poco, a ver, primero, este es el primer caso. Es un niño que, como habló Claudia, se le va a hacer un cambio de cánula de traqueostomía. Primero, bueno, primero, como ya venimos a modo de resumen, saber que es un procedimiento indoloro para el niño, pero que genera ansiedad. Así que la propuesta es, ¿qué medidas tomarían en esta situación para disminuir esa ansiedad o mejorar el entorno del procedimiento para que sea más efectivo? No sé si alguien se anima. Los compartimos con UCIN, porque son 2 niños que estuvieron en terapia intensiva los dos. Un niño era un Guillain-Barré y el otro el niño que les comentaba hoy. Y ahí ven, en la foto que está el niño con el perrito, estamos haciendo todo lo previo al cambio de cánula. El niño ahí no había tenido ningún cambio de cánula. Y en el otro chiquito está la abuela haciendo el cambio de cánula y la mamá asistiéndola. Miren la postura del niño. Bueno, creo que ya lo hemos hablado, ¿no? En esta jornada. A ver las chicas que están acá, ¿qué harían ahí?
Distracción, dice Marisa. Bueno, como están mostrando ahí, lo del perrito, ¿no? Hacérselo. A veces no es un perro, a veces es un oso, un muñequito, algo de él propio, ¿no? Sí, para que vea que no sienta miedo. Creo que en el chat alguien está hablando, me parece. Y como muestra ahí en la otra imagen también la del celular, que hoy por hoy está muy de moda el celular, los chiquilines les gusta, los videos, los juegos, las músicas que comparten, es bastante efectivo, me parece que eso da resultado también. Todo el procedimiento estuvo jugando con el celular. La abuela le sacó la cánula, le puso la cánula, el niño nunca se enteró. Es más, lo sentamos para sujetarle el cuello y el niño lo único que le interesaba era el celular, lo demás, ni cuenta se dio que le habíamos cambiado la cánula. 3. Los dos tienen 3 años, tenían en la foto 3 años. Actualmente el niño que está con el cambio, que le están haciendo el cambio de cánula ya no tiene más la traqueostomía. Buenísimo todos los aportes. Estábamos leyendo también los del Zoom. Bueno, si querés seguir, Carla, con la... Bueno, y ahí detallamos más o menos es todo lo que ustedes mencionaron. Ahí está. Presencia de los padres, el posicionamiento, la información previa al proceso. Sí. No. En el niño grande y que se manifiesta y que quiere, muchas veces eligen ellos estar sentados, no quieren estar acostados. Ahora, en los lactantes y a los niños más chiquitos, generalmente lo hacemos acostados por la posición, porque hay que ponerle, hay que ponerle algo debajo de los hombros para hiperextender el cuello. Los niños más grandes y con los cuales podemos lograr un diálogo y un vínculo y que podemos explicarle lo que es el niño, se queda sentado a 45 grados y se lo cambias sin ningún problema. Ahí está. Claro, el lugar tranquilo. Bueno, seguimos con el siguiente. Ah. Sí, capaz que si buscan en YouTube también aparece. Bueno, este es el segundo caso, si querés seguir. Es un cambio de drenaje, de frasco de drenaje de tórax, que es un procedimiento indoloro, y como el anterior, el cambio de cánula de traqueostomía, es un procedimiento que genera ansiedad, ¿no? Bueno, y bueno, otra vez la propuesta sería la misma, más o menos que... Está. Sí, creo que más o menos acá es lo mismo, bueno, un entorno tranquilo, como dijeron los compañeros, posicionarlo, utilizar algún método de distracción. Ahí está. Que está con drenaje de tórax, el solo hecho de ponerle las pinzas ya le genera ansiedad, llanto, todo. Entonces, si le explicamos de que eso simplemente es para cambiar el frasco, se lo mostramos, le mostramos que le vamos a poner uno limpio, nos tomamos el tiempo, le damos el celular, un ratito antes se juega, cuando le hacemos el cambio, no se da cuenta. Sí. Bueno, la presencia de los padres, la información, la distracción activa, lo mismo de hoy. Bueno, después la punción de vía venosa periférica. Bueno, acá tenemos lo que decíamos hoy, ¿verdad? Cuando realizamos la punción, cuando se puede y cuando los padres están y los padres quieren, porque hay padres que no quieren, también, que es respetable, que te dicen, no soporto que lo pinchen, no quiero estar, que siempre igual intentamos convencerlos de que es lo mejor para el niño que ellos estén, que el niño esté en brazos para colocar una vía. Primero, obviamente nos resistimos, porque sí, en un principio siempre queremos tener el niño acostado, rígido, ahí, que no se mueva, pero muchas veces nos da mejor resultado que esté en brazos de los padres, se queda más tranquilo, también siempre con las técnicas de distracción.
Allí está, vieron que hay una chica que está con un títere y de este lado se está sacando sangre sin ningún problema. El otro niño es un niño que el de arriba a la izquierda, está con mi celular, así que es un niño del hospital que también estaba mirando una película, le sacamos sangre y cuando le dijimos que ya habíamos terminado, dijo, ¿terminaron? Sí, no sentí nada. Porque ellos se transportan, no es como nosotros que de repente estamos pendientes, ellos se transportan con mucha facilidad a lo que lo sacás de lo que es lo que vas a hacer. Le hablas un rato, le pones lo que a ellos les gusta y ellos inmediatamente se meten en eso. Mucho más fácil que con los adultos. Y después tenemos acá en el chiquito de abajo, que es una punción por talón, lo que la pesquisa, que decimos es una pavada, le pinchamos el talón y no pasa nada, el niño llora, grita, se estresa, pero como es un bebé, bueno, no sufre, son 5 minutos, le pinchamos con una aguja chiquita y no pasó nada. No, el niño sufre, le duele y se estresa. Entonces, si lo ponemos al pecho, si le damos sucralosa, son todas cosas que son mínimas, que no nos llevan tiempo y el niño ni se entera. Y para la madre también, obviamente, es mucho menos traumático. Esto es generalmente cuando son procedimientos de dolor leve que generan ansiedad. El trabajo en equipo, como muestra en la primera Exacto. imagen, a veces el servicio no permite, digamos, no tenemos otro compañero a mano que nos pueda dar una mano, pero si se puede, está bueno. Porque Igual, ahí, como muestra la imagen, bueno, la mamá lo sostiene en la UPA, la otra compañera lo distrae y yo lo funciono. Eso está bueno para los ahora, procedimientos. si nosotros antes o hace un tiempo íbamos a sacar sangre y siempre íbamos 2 o 3, porque había que agarrarlo como que fuera un bicho al niño, entre 3, apretarlo. Bueno, entonces es lo mismo. Si antes podíamos ir 3 a apretarlo, ahora podemos ir 2 a distraerlo. Digo, es lo mismo. Lo que pasa es que, no, a veces no es que sean excusas, sino es que al no practicarlo o al cambiar ahora la mentalidad, muchas veces nos cuesta, más a los que somos más viejos, muchas veces nos cuesta. Es mucho más fácil ir a apretarlo entre 3 y sacarle sangre, que grita hasta que tenga ganas, ya se te va a pasar, esto no duele y punto, y que hasta los padres los ponemos a apretar a los niños, porque es una realidad. A los padres le decimos apriételo fuerte y los padres están tirados arriba, que es espantoso, porque a los que lo hemos vivido con un hijo, con un nieto, lo que pasa es que a veces hasta que no lo vivimos desde nuestro lado es muy difícil de vivenciarlo. Entonces, digo, ahí te das cuenta que es una situación horrible para el padre y para el niño. Y para nosotros también, lo que pasa es que nosotros buscamos la rapidez. Lo más rápido es apretarlo, pincharlo y se terminó. Entonces, si antes podíamos ir 2 o 3 a hacer eso, podemos ir 2, es más, precisamos menos gente. Porque a veces solo con 2 alcanza, o con la mamá y el enfermero alcanza. No precisamos 3 personas para apretarlo. Precisamos 15, 20 minutos para hablarlo. Bueno, esto es lo mismo en realidad que veníamos hablando, ¿verdad? La presencia de los padres, la posición, la información, la distracción activa y en este caso el amamantamiento. La sucralosa, el anestésico tópico. Esto es lo mismo. Y después, en los casos de punción lumbar o de médula ósea, procedimientos que muchas veces se realizan en las áreas de internación, procedimientos que hay que explicarle a los niños. Estos procedimientos no se hacen muchas veces pseudoanalgesia, solamente tenemos que lograr que nos den el tiempo de colocarle el parche. Y bueno, acá sí es muy importante que estén los padres. Muchas veces se logra la posición mejor del niño para hacer la punción a UPA del papá o de la mamá. Muchas veces los médicos son reacios a esto, prefieren que lo estemos agarrando y apretando, pero muchas veces el niño a UPA de los padres, tranquilo y abrazado de los padres, es mucho más fácil realizar la punción. Es un tratamiento que es de un dolor moderado a severo, que genera ansiedad y que necesita que el niño esté inmóvil, ¿verdad? En los niños más grandes podemos lograr que el niño se quede quieto, en los niños más pequeños muchas veces es más difícil. Siempre lo mismo, usar las medidas no farmacológicas, lo que venimos hablando, ¿verdad? La presencia de los padres, las técnicas de distracción, la posición, la información. En esta técnica el amamantamiento ya es más complicado.
Y el anestésico tópico, sí, este sí o sí tenemos que tratar. Generalmente la punción lumbar no es un procedimiento de emergencia, que puede esperar media hora a que la crema haga efecto. Bueno, por eso, pero nosotros tenemos también ese trabajo, ¿verdad? De lograr persuadir o convencer de por qué nosotros queremos los 30 o 60 minutos para hacer un procedimiento, que realmente hay procedimientos que de ese procedimiento no depende la vida del niño. No nos vamos a poner en un niño en paro a decirle de ponerle la cremita para ponerle la vía. Es obvio. Pero digo, en los procedimientos que se puede esperar 30 minutos para realizarlo, y que podemos lograr comunicarnos con la familia y comunicarnos con el paciente, tenemos que lograr hacerlo. Generalmente los médicos ahora se trabaja mucho más en equipo que antes, eso es una realidad. Los médicos de ahora también tienen otra cabeza y también están de acuerdo en todas estas técnicas porque ven que dan resultado y porque también ellos trabajan de otra manera. Y bueno, esto es una pregunta que en realidad es para quedarnos pensando, y es qué acción nueva, como consecuencia de esta actividad, vamos a realizar la próxima vez que tengamos que hacer un procedimiento en niños. ¿Con qué de todo esto nos quedamos y qué de todo esto podemos aplicar? Esto es más bien algo para llevarnos a casa y para pensarlo cada vez que nos enfrentemos a hacer un procedimiento. Sí, pasa. Bueno, una pregunta que creo que está buena y que nos, eso como decía, para reflexionar y para pensar con la almohada, ¿no? ¿Qué podemos hacer la próxima? Pienso que muchas veces la gente no lo hace, el personal no lo hace porque no tiene la información o porque no tiene la información. Porque cuando vos tenés la información, que poder, tenés el conocimiento, vas a pelear porque esto se haga. Por lo menos, no todo, pero por lo menos pequeñas acciones para mejorar nuestros cuidados. Así que siempre pienso que la formación es clave y los que asisten también a estas instancias también, ya que buscan hacer un cambio, ¿no? O sumar conocimientos. Así que creo que ya. Creo que es básico y que digo, pensar que siempre el niño que tenemos enfrente puede ser nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro nieto. Entonces tratarlo como que nos gustaría que trataran a nuestro familiar. La empatía en esto es fundamental. Siempre pensar y ponernos en el lugar del otro. Y también ponernos en el lugar del padre que nos dice, lo van a judiar, le están haciendo doler, siempre ponernos en el lugar. ¿Qué haríamos nosotros ante alguien que venga a hacerle un procedimiento de forma brusca, sin explicar, que lo agarre, que lo apriete? ¿Qué haríamos nosotros? Que nosotros como enfermeros somos bravísimos si nos hacen algo así. Somos los primeros que nos comemos a alguien si vienen y les hacen eso. Entonces siempre tratar de pensar que el niño que está ahí puede ser un niño nuestro, ¿tá? Y que a nosotros no nos gustaría verlo sufrir y no nos gustaría a nosotros estar en el lugar de ese familiar. Entonces, creo que con eso nomás ya nos da para pensar y para cambiar nuestra actitud. Muchas gracias. Si no hay preguntas por el Zoom, alguien del Zoom que quiera participar o hacer algún comentario, es bienvenido. Pedro dice, muy buena exposición, muchas gracias. Pueden pasar el link para ver el comienzo, que no pude entrar antes, pone Pedro. Bueno, Pedro, esto queda grabado en la plataforma que estamos subiendo todas las charlas de este año, así que le van a poder ver la grabación y los materiales después. Felicitaciones, dice Jonathan. Verónica también, muchas gracias. Así que los esperamos el 10 de noviembre, que es el último encuentro, que vamos a estar cerrando con alteraciones metabólicas. Así que y vamos a hacer un cierre de todo el año de las jornadas.
Así que bueno, nos despedimos y bueno, nos vemos en la próxima.